En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presenta el programa Transformando Corazones. Quédate con nosotros. Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Transformando Corazones. Verdaderamente estamos en el principio del año, estamos en el primer mes del año y como tocamos en el tema anterior, hay propósitos de nuestras vidas. Cada uno se hace un propósito, porque realmente el hombre tiene que tener un propósito en su vida. ¿A dónde quiere ir? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Platicábamos que muchas personas se ponen una meta de bajar de peso, pero a veces solo empiezan bien 15 días, un mes, 2 meses, y luego pues ya dejan de hacer ese método que venían practicando. Igual nos sucede en la vida cotidiana cada uno de nosotros, pero nos enfocamos en que el propósito del hombre total es que conozca a Dios, que sea el hombre el que conozca a Dios. Por eso dice el Señor que no se alabe el rico en sus riquezas, que no se alabe el sabio en su sabiduría, sino alábense, que se alaben cada uno de vosotros que me conocéis a mí, dice el Señor, que conoce que hago justicia y juicio aquí en la tierra. Entonces, dejamos bien claro ese propósito de que el hombre tiene que conocer a Dios y buscar a Dios. Ahora nos toca tocar un tema tan fundamental como es los propósitos de Dios para el hombre. ¿Sabía usted, amigo, amiga, que ve este programa, que Dios tiene un propósito para su vida? Si Dios tiene un propósito para la vida suya, es solo que usted acepte al Señor Jesucristo como su Salvador, y luego Él le va a abrir los ojos, le va a enseñar todo el propósito que Dios tiene para su vida. Hoy vamos a ver hombres que no entendían a un principio cómo Dios tenía propósitos para la vida de ellos. Entonces, amigo, cuando hay un propósito de Dios para nuestras vidas, dice Dios que es para paz, para bendición, no es para mal, sino para bien. Entonces, vemos en las Sagradas Escrituras hombres como Abraham, Isaac, Jacob, David, todos esos grandes hombres, esos héroes de la fe, fueron llamados con un propósito. Tenían que venir a hacer un trabajo específico sobre la faz de la tierra, y sus nombres quedaron escritos en las Sagradas Escrituras. También vamos a hablar hoy de un gran hombre como es la vida de José. José nunca entendió el propósito de Dios en su vida, pero dice José que no fueron sus hermanos los que lo enviaron a la cárcel, no fue su papá, sino Dios mismo trabajó la vida de José. Entonces, amigos, así ha trabajado Dios en mi vida. Quiero, en un resumen, regularmente no me gusta hablar de mi persona, pero este tema es tan importante sacarlo a luz, que yo estaba en el ambiente empresarial, en el ambiente deportivo, estaba en lo mejor de mi carrera empresarial cuando Dios me llamó, y yo no entendía realmente cuál era el llamado. Pero claro, con el transcurrir del tiempo uno entiende y sabe que Dios con un propósito lo llama a uno y prepara, porque Dios tiene que, como el alfarero prepara el barro, así Dios prepara nuestras vidas y sigue preparando la mía. Pero ¿sabe por qué y para qué? Para venirle a decirle a usted de este bendito evangelio, que solo a través de su amado Jesucristo hay salvación. Pero todo esto ha llevado un
lapso de varios años que él trabaja y sigue trabajando. Entonces, cuando yo veo la vida de estos hombres, ¿sabe qué pasa? Me gozo, me da mucha alegría de saber que di un paso trascendental en mi vida. Fue la mejor decisión de mi vida, de servirle al Señor y de estar aquí frente a las cámaras de televisión. No es producto de casualidad, sino ya en el corazón de Dios estaba el tiempo, el día y la hora, porque Dios sí conoce el futuro. Y vamos a ver en la vida de José, vamos a ver en la vida del apóstol Pablo, vamos a ver en la vida de Isaías, de Jeremías. Ojalá nos dé tiempo de cómo Dios preparó a esos hombres. Ellos no sabían de su llamado, pero conforme fueron entendiendo, fueron metiéndose más en las escrituras, fueron ellos escudriñando, fueron entendiendo la comunión con Dios, la relación con Dios, y Dios les fue mostrando el propósito que tenía para la vida. Y sabe que estudiando este tema, lo que más me interesante es que cuando hay un propósito de Dios en su vida o en la vida mía, ni un hombre sobre la faz de la tierra puede detener ese propósito. Ni un hombre, ni como que tenga toda la autoridad que el mundo le puede dar, él no puede detener el propósito de Dios en su vida. Así como no pudo detener a Jeremías, no pudo detener a Isaías y no pudo detener a Poncio Pilato cuando estaba juzgando a Jesús. Era necesario pasar ese momento. No pudo detener a los fariseos, saduceos, que no querían que Jesús fuera a la cruz. Pero Dios ya tenía un plan, un designio, un propósito sobre la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Así lo tiene sobre mi vida y sobre la vida suya también. Hay propósitos, hay designios de Dios. Y realmente veo que ningún hombre puede detener el propósito de Dios en su vida, ni el diablo. Es más, el diablo lucha, pero lucha equivocadamente, erradamente. El diablo, es más, Dios lo usa como instrumento para perfeccionar a los hijos de Dios. Y lo vamos a ver. Vamos a ver en la vida de Job cómo el diablo, pues, Dios le permitió trabajar en la vida pero fue para bien de Job. Entonces, ni el diablo. ¿Sabe quién sí puede detener el designio de Dios sobre su vida, sobre mi vida? ¿O quiénes sí podemos detener? Somos nosotros los hombres. Que nosotros rechacemos, desechemos el llamado de Dios, desechemos la voluntad de Dios, de ser hijos de Dios, de ser ministros de Dios o ser siervos de Dios. Pero de ahí nada, ni nadie puede detener los propósitos de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a ir a las Sagradas Escrituras, no sin antes decirle que Dios tiene un plan para su creación, en el cual sin duda logrará. El plan de Dios está ya determinado y nadie va a poder tener ese plan. Dice, lleva a cabo a través del control de las circunstancias. Mire, puse este encabezado porque veo que el plan de Dios todo lo tiene bajo control, todo, hasta lo que en nuestras vidas parece que estuviéramos como que dando golpes al aire. No entendemos a veces que no queremos ejecutar algo, pero no logramos hacer nada. Es porque Dios está moviendo todas las circunstancias, todas. Incluso hasta el vecino puede levantar Dios para trabajar nuestro carácter o trabajar lo que a Dios no le agrada. Entonces, todo está bajo la circunstancia de Dios y de su elección y el uso de personas, y sobre todo en la vida, muerte, resurrección y segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Amigos, vamos a ver cómo ni un ser humano sobre la faz de la tierra, ni una cosa creada, dice Dios, nadie puede detener el propósito de Dios en su vida. Lo que Dios ha determinado en su corazón, lo que Dios ya tuvo
el designio sobre su vida se va a cumplir. Nadie ni nadie puede detener. Vaya conmigo a Isaías 46 del 10 al 11. Dice, aquí Dios está hablando de este Ciro, rey de Persia, porque recuerde que Dios trajo, ni siquiera era de su pueblo, levantó a un hombre para restaurar Israel, para ayudar a su pueblo. Y así he visto en mi vida cómo Dios ha levantado hombres para ayudarme, para apoyarme. Y en la vida suya también, Dios ya tiene preparado un Ciro, un hombre que lo va a ayudar, porque Dios no lo va a desamparar. Dios ha determinado que usted va a hacer el propósito de Dios al cual fue llamado. Si usted es un pastor, Dios lo va a levantar como pastor. Si usted es evangelista, Dios lo va a levantar como evangelista. Todos los ministerios que Dios ha puesto en el corazón suyo, Dios va a terminar lo que Él empezó en usted. Así que vaya conmigo por favor a Isaías 46, 10, 11, dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo. Aquí Dios está hablando, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero, que llamo desde el oriente el ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dios ya tiene pensado, ya tiene determinado qué es lo que va a hacer con nosotros, con la vida suya y con mi vida, porque así es Dios. Dios ya tiene preparado ese momento. Luego dice Salmo 135, 6, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Nadie se lo puede impedir en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Como ve, amigo, todo lo que Dios quiere, lo va a ejecutar. Así que yo tengo la plena certeza que Dios tiene un plan para su vida, un propósito para la vida suya y también tiene para la mía. Yo sé exactamente qué es lo que Dios quiere en mi vida y para eso estoy preparándome, para eso Él me está preparando, para eso lleva 5 años de preparación conmigo, pero sé que todavía falta mucho más. Pero sé cuál es el propósito de Dios en mi vida y mi vida, cuál es el propósito para con Dios. Esto es maravilloso y cada vez que vamos entendiendo más esta bendita palabra de Dios, nos gozamos de servirle al Señor. Vamos y volvemos en un momentito al terminar este pequeño corte. Volvemos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. ¿Se la sabe? Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Siempre resplandecerá. Oh, la belleza de mi Señor Jesús nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.
siempre resplandecerá. Estamos, amigos y amigas, con este bendito programa Transformando Corazones, porque ese es el deseo de Dios, de transformar nuestro corazón, de enseñarnos los caminos de Él. Por eso estamos viendo este interesante tema que es el propósito de Dios en la vida del hombre. Estamos viendo ahorita que ni un hombre sobre la faz de la tierra puede detener lo que Dios ha propuesto en el corazón de Él para sus hijos, para con nosotros. Dice que no puede ser frustrado por ninguno de los seres humanos. Pues dice Job 23:13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Sino su alma deseó e hizo, dice la palabra de Dios. Entonces, ahí vemos cuando Dios se propone hacer un plan con el ser humano. Ya le dije que ni ningún hombre sobre la faz de la tierra, ni el mismo Satanás puede detener la obra de Dios. Solo usted y yo, amigo, podemos detener ese propósito de Dios al rechazar a su amado Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Y de paso quiero decirle que es el pecado más grave que puede cometer el hombre sobre la faz de la tierra, el rechazar a su amado Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque dice que ya será condenado. Todo aquel que no creyere, que no aceptare a Jesucristo como su Señor, será condenado. Pero vamos a ver también algunos textos que el diablo, el maligno, el adversario de los hijos de Dios, no puede tampoco interrumpir el propósito de Dios en su vida, en mi vida. Vamos a Apocalipsis 17. 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquí vamos a ver que al final de estos tiempos, si usted ve ahorita en el presente tiempo, estamos viendo el reino de Satanás en su pleno auge, en su pleno apogeo. Ahorita vemos la maldad, vemos como que el diablo está ganando terreno. Pero era ya ese plan de Dios para sus redimidos, para exaltar a sus redimidos, para glorificarse en sus redimidos. Entonces, este plan, estos tiempos malos que estamos viviendo, ya Dios lo sabía, estaba en el plan y nos lo revelaba a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver en 1 Samuel 16:14 también, 1 Samuel 16:14, aquí David toca la flauta para calmar a Faraón, a Saúl. Dice que Saúl había un espíritu que lo atormentaba y cuando el dulce cantor de Israel tocaba su flauta, dice que se calmaba Saúl. Pero Dios metió a David ahí con un propósito al palacio de Saúl, porque también iba a ser preparado en las montañas, en los desiertos, David. Yo hoy entiendo las Sagradas Escrituras, cómo Dios tiene un plan y un propósito sobre sus hijos. Vea usted, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 1 Samuel 16:14. ¿Quién mandaba ese espíritu que atormentaba? Dios. Dios mandaba ese espíritu para atormentar a Saúl de parte de Jehová, dice 1 Samuel 16:14. Vemos a otro gran hombre que él no entendió ni sabía para qué estaba siendo preparado, e incluso era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Dice que él perseguía a la iglesia. Él no sabía, según él estaba actuando bien. Dios lo preparó en la lectura porque dice que fue discípulo de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la ley en ese tiempo. Entonces David en el mundo fue preparado, Pablo el apóstol en el mundo
había sido preparado. Así como me preparó a mí en la vida secular antes de venir a este bendito evangelio. Y mire, para que, dice el apóstol Pablo, que para que no se exaltase de sobremanera alguna, Dios mismo le mandó un aguijón de Satanás. Pero mejor leamos las Sagradas Escrituras, 2 Corintios 12:7. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, que no me enaltezca sobremanera. O sea, hasta para que no nos creamos ni seamos, no nos exaltemos a nosotros mismos. Dios a veces usa un aguijón de Satanás, pero Dios mismo le da permiso a Satanás que nos abofetee. Y dice el apóstol Pablo que de noche y de día, o sea, no lo dejaba. También vemos en Job, Dios le da permiso a Satanás para que le toque su cuerpo, menos su alma y su vida. Y de ahí le tocó la economía, le tocó su cuerpo a través de una enfermedad, le quitó a sus amigos, puso a su propia familia en contra de David, a sus propios amigos. Pero mire lo que hace Job. Job dice que no entendía ese propósito de Dios, que al final entendió que la soberanía de Dios es lo grande que Él tiene. Él sabe lo que está haciendo con la vida suya y con la vida mía. Entonces, Dios es el que lo ha elegido a usted también y me ha elegido a mí. Dios es el que elige y Él prepara, como les decía, Él hace el llamamiento. Bendito sea Dios que yo entendí ese llamamiento. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiera aceptado ese llamamiento, ese deseo de Dios que yo le sirviera, que yo sea siervo de Él? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué fuera de mi vida en este momento? Enredado en el mundo, en los deseos de los ojos, deseos de la carne, en la vanagloria de la vida. Pero bendito sea Él, que Él me escogió a mí primero. Vamos a ver cómo Dios elige a sus ungidos, a sus hijos. Dice Efesios 1:11. Dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según designio de su voluntad. Entonces sabemos que no veremos nosotros ese momento tan importante de nuestra vida como es entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Dice en Juan 12:27, dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado. Dios sabía que era para la cruz. En Juan 12:27 lo vemos. Él sabía el propósito del Padre Celestial para él. Era de llegar a la cruz. Dice, para esto he llegado a esta hora. Padre, sálvame a esta hora. Aunque él le decía, Padre, sálvame a esta hora. Dios dice que en el momento, en la cruz del Calvario, ya no. Él dice, ¿por qué me has abandonado? Según él, que Dios lo había abandonado. Pero ¿sabe cuál era el propósito de Dios? Resucitarlo al tercer día. Dice en Juan 13:1, Jesús revela le lava los pies. Ahí le estaba lavando los pies a sus discípulos. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, Jesús, que su hora sabiendo Jesús, dice, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Eso tenemos que saber nosotros, amigos y amigas, que el día que nosotros muramos vamos a estar en la presencia del Padre. Somos coherederos porque Jesús es el heredero de los reinos de los cielos y nosotros somos coherederos, dice la palabra de Dios. Nosotros vamos a ser coherederos de la palabra de Dios.
Como usted ve, amigo y amiga, el plan bendito de Dios para nuestra vida es perfecta. ¿Sabe quiénes sí verdaderamente pueden rechazar este plan de Dios para su vida? ¿Es usted o soy yo? Somos los únicos que no podemos aceptar ese plan divino de Dios para nuestras vidas. Hoy quiero compartir con ustedes unos textos muy importantes, pero muy importantes y muy puntuales para que veamos cómo nosotros mismos podemos rechazar ese propósito, ese plan, ese designio de Dios sobre nuestras vidas. Vaya conmigo a Lucas 7:30, por favor, dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley, mire quiénes estaban, ¿de quién está hablando el Señor aquí? De fariseos e intérpretes de la ley. No eran cualquier persona, eran líderes que conocían las Sagradas Escrituras. Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Ellos, los fariseos y los seduceos, los escribas, todos ellos rechazaron ese bendito llamamiento de Dios a la salvación. Pero nadie puede hacer eso, sino solo uno puede rechazar ese bendito llamado. Y por favor, en Hechos de los Apóstoles 13:46, vamos a ver la vida de Pablo también. Entonces dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que lo desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Mire, estos hombres también desecharon. Dios había mandado, y a veces así nos pasa. A veces Dios nos manda a darle una palabra a alguien. En una oportunidad yo le fui a dar una palabra a una persona que él dice que ha leído mucho las Sagradas Escrituras, pero cuando le empecé a hablar de Jesucristo, de la salvación, le hablé del plan de salvación, me rechazó. Pero yo solo como aquel que lleva la semilla y la planta en la tierra, y Dios hará si germina o no germina. Pero este hombre, un rotundo no, desechó el bendito evangelio y por hecho su salvación. Entonces, amigos, lamentablemente en televisión el programa pues es muy corto y los minutos pasan rápidamente, pero déjeme decirle que Dios tiene un plan, un propósito para la vida suya. Si usted por primera vez está viendo este programa, yo le digo, Dios tiene un propósito para su salvación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si usted hace esta pequeña y sencilla oración, pero con mucha fe, creyendo que Dios lo va a salvar, Dios lo va a salvar. Ore conmigo, por favor. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados en este día. Te entrego mi corazón para que tú seas el Señor de mi vida y que yo pueda seguir tus caminos, porque quiero ese plan, ese propósito que tienes para salvarme de este mundo corruptible. Amén y amén. Dios le bendiga. Si usted hizo esta pequeña oración, congréguese en una iglesia neotestamentaria, cristocéntrica, donde hablen la sana doctrina. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presentó el programa Transformando Corazones.